Ya, si te gustó, por ejemplo, si te Ese, gustó la yo dije obra de primero ese. Hamlet de William Shakespeare, puedes hacer un breve resumen, puedes hacer un dibujo grande y bonito, puedes hacer una diapositiva, es dependiendo de la creatividad de ustedes. Y el tema lo eligen ustedes, yo no les voy a imponer el tema, ustedes van a elegir el tema de la exposición. Mami, puede ser tema pasado o de este bimestre. Solamente de este bimestre. Ustedes tienen, aquí yo tengo siempre a la mano, perdón. Ustedes tienen aquí su temario, ¿verdad? Su temario del segundo bimestre. Y tienen desde el tema 1 hasta el tema 8. De cualquier tema, desde el número 1 hasta el número 8 de cualquiera de los cursos. ¿Ya? Nosotros manejamos conmigo 5 cursos. ¿Vamos a hacer la exposición en clase o en clase? No, en vivo. No es como la exposición del árbol genealógico. Es en vivo, ¿ok? Se va a trabajar en clase. Muy bien, chicos. Ahora sí, ya cualquier duda me pueden consultar por interno. Vamos a compartir pantalla. El día de hoy vamos a trabajar el verbo transitivo e intransitivo. Pero también vamos a recordar un poco lo que es el verbo copulativo y vamos a ver también el verbo personal. Muy bien, chicos, a ver. El verbo copulativo dice que sirven de enlace o nexo entre el sujeto y el complemento obligatorio, que puede ser un adjetivo o un sustantivo. En la mayoría de casos, como hemos podido ver, son adjetivos, ¿verdad? Esos verbos carecen de significado propio, es decir, que si lo ves tú solitos, tristes y abandonados, no los vas a entender porque necesariamente necesitan su complemento para ser entendidos. Los verbos copulativos son los siguientes, por ejemplo, ser, estar, permanecer, yacer, soler, quedar, resultar, continuar, etc. Por ejemplo, Antonio parece alegre. Parece es un verbo copulativo porque por sí solo carece de significado propio. Si yo digo Antonio parece, me dirás, Miss, ¿parece? ¿Parece qué, Miss? Ah, necesita un complemento. Parece alegre, parece molesto, parece triste, ¿ya? Entonces necesita un complemento para ser entendido, para adquirir significado. Miss ha compartido pantalla. Sí, mi corazón, estoy con la pantalla. Pero si yo no tengo la pantalla, no está. A ver, No. vamos a volver a compartir, ¿ya? Sí, yo veo acá en la pantalla, pero en el Ya. celular no. Ahora sí. No, no sale. Sí, yo sí la veo. Ah, Yo es también. por el internet ya, entonces, chicos. Ya, no es que en mi celular no quiere verse la pantalla, pero la computadora sí. A ver, continuamos, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos el siguiente ejemplo. El joven es buen alumno. ¿Qué pasaría si yo escribo un ejercicio? El joven es. Tú me dirás, Miss, pero no tiene sentido porque necesita un complemento para ser entendido. Por lo tanto, será un verbo. ¿Qué clase de verbo? Copulativo. Copulativo. Seguimos en el verbo copulativo. Copulativo. ¿Ya? Continuamos. Ahora vamos a ver el verbo transitivo. El verbo transitivo dice que son los verbos que tienen objeto directo. Son los verbos que tienen objeto directo. Ahí está entrando su compañera. Muy bien, continuamos. Entonces, ahí está. Los verbos, el verbo transitivo es aquel
que tiene objeto directo. Para reconocer al objeto directo, nosotros realizaremos la siguiente pregunta. ¿Qué más el verbo? ¿Qué más el verbo? Recuerden esa pregunta, ¿ya, chicos? Continuamos. Se puede reemplazar el objeto directo con los pronombres la, los, lo y las. A ver, vamos a continuar. Por ejemplo, dice, mi hermano trajo chocolates. ¿Cuál era la pregunta para reconocer al objeto directo? A ver. ¿Qué más verbo? ¿Qué más el verbo? Entonces, un momento, voy a utilizar aquí el foquito. Si trajo es el verbo, yo preguntaré ¿qué? ¿Qué trajo? ¿Qué trajo? Bien, la ¿Qué pregunta trajo? será ¿qué ¿Qué trajo? ¿Qué trajo? ¿Qué trajo chocolates? Muy bien, Nicolás. ¿Qué trajo? Es la pregunta para reconocer al objeto directo. Entonces, la respuesta es el objeto directo. ¿Ya? ¿Qué trajo? ¿Qué trajo, Chocolate. chicos? Chocolate. Chocolate. Entonces, el objeto directo vamos a reconocerlo con la pregunta ¿qué? Más el A ver, verbo. más el- Ahora, él compró. ¿Cuál será la pregunta? ¿Qué compró? ¿Qué compró? Flores. 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 El Flores, objeto flores. directo Flores. es flores. Flores Flores. bonitas. Bueno, ahora ya hemos visto el verbo copulativo. Vamos a recordar un poquito. Muy bien. Para recordar un poquito, chicos, hemos trabajado el verbo copulativo, que es aquel verbo que carece de significado propio por sí solo, que necesita un complemento, ya sea un adjetivo o un sustantivo. En la mayoría de casos suele ser un adjetivo. Luego hemos visto al verbo transitivo, que es aquel verbo que posee objeto directo, y lo vamos a reconocer con la pregunta ¿qué? Más verbo. ¿Qué trajo? ¿Qué compró? Por ejemplo, ¿ya? Y nuestra respuesta será nuestro objeto directo. Continuamos. El verbo intransitivo son los verbos que no tienen objeto directo, son todo lo contrario a los transitivos. Los transitivos son aquellos que tienen objeto directo dentro de la oración y los intransitivos son aquellos que no tienen objeto directo dentro de la oración. Dice, Es algo a lo contrario. claro, por eso dice Transitivo. transitivo que tiene objeto directo. Intransitivo, todo lo contrario, ¿no? Los antónimos. Recuerden que hay antónimos que solo se les antepone el prefijo in y ya es todo lo contrario. Ahora tengo intransitivo. Son verbos que no tienen objeto directo. Por ejemplo, mis amigos irán al parque. Yo no podría preguntar, ¿qué irán? Así podría preguntar como para poder obtener un objeto Y directo. para mí No, es... ¿verdad? No. Entonces, es un verbo intransitivo, ya que no posee objeto directo. Mis amigos irán al parque. Siguiente, aquellas estudian en la biblioteca. Por ejemplo, si yo preguntaría, ¿qué estudian? ¿Sería una respuesta adecuada en la biblioteca? No, ¿verdad? Muy bien. No. Entonces, no poseen objeto directo. ¿Qué pasaría si la oración fuera distinta? Aquellas alumnas estudian matemáticas. Y yo pregunto, ¿qué estudian? Y ustedes me van a responder matemáticas. Ahí sí estamos hablando de un verbo transitivo que tiene objeto directo. Entonces, mucho cuidado, ¿ya? Siempre recuerden, por eso les dije, chicos, recuerden esta preguntita.
Si esta preguntita tiene respuesta, estoy hablando de un verbo transitivo con objeto directo. Muy bien, chicos hermosos. Ahora vamos a ver el verbo personal. El verbo personal. Continuamos. El verbo personal dice que son los que presentan sujeto tácito o expreso. ¿Qué quiere decir sujeto tácito, Miss? ¿Qué quiere decir sujeto expreso? Quiere decir que es un sujeto dentro de la oración. La oración, ¿en qué se divide? En sujeto y predicado. Entonces, quiere decir que el sujeto está ausente, pero que se sobreentiende. El sujeto tácito o expreso quiere decir que está ausente, pero que se sobreentiende. Entonces, ¿qué quiere decir el sujeto tácito, chicos? Que el sujeto está Ausente, ausente, pero se sobreentiende. pero sobreentiende. sobreentiende. Por ejemplo, dice, te llamará por teléfono. ¿Cuál es el sujeto tácito? Él o ella te llamará por teléfono. Si no puede ser ellos o ellas, no. Entonces tendría que ser te llamarán por teléfono. Ahí sí yo podría hablar de un sujeto tácito. Ellos te llamarán por teléfono o ellas te llamarán por teléfono. ¿Ven la gran diferencia, chicos? Ese es el verbo personal, aquel verbo que está dentro de una oración con sujeto tácito. Recuerden que el sujeto tácito es aquel sujeto que se encuentra ausente dentro de mi oración, pero que se sobreentiende, que yo lo puedo reemplazar con un pronombre. Continuamos. Mi profesor nos contó una historia. Yo puedo decir, olvídense de esto, y puedo decir, nos contó una historia. ¿Ya? Miren aquí, lo voy a encuadrar un poquito. Yo puedo decir, este es mi ejercicio. Nos contó una historia. Ah, ya, Miss. Entonces no hay sujeto, está ausente, pero sí se sobreentiende, porque yo podría decir, ellos, perdón. Yo podría decir, como en el ejemplo, mi profesor nos contó una historia. Puedo decir, mi maestra nos contó una historia. Mi mamá nos contó una historia. Puedo reemplazar con cualquier sujeto, no solo con un pronombre, sino también con otro tipo de sujeto que yo pueda sobreentender. ¿Ya? Ese es el verbo personal. Muy bien, chicos. Ahora vamos a pasar a la actividad de aplicación. A ver, para ello voy a llamar. ¿Por lista, Miss? Sí, corazón, ¿ya? Pero voy a llamar de la lista de abajo hacia arriba, porque siempre llamo de arriba hacia abajo. Ya, un momento, por favor, voy a estar llamando. Quiero ver el registro. Muy bien. Ismael no se encuentra. Mía. Mía, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a ver. El primer ejercicio ya tiene resolución, mi corazón, pero igual vamos a estudiarlo. Contigo voy a resolver el ejercicio número 2. Igual préstenme atención, chicos. Señale a qué clase de verbo pertenece el siguiente enunciado. Tu tío me trajo una pelota. Ah, Miss. Yo puedo hacer la pregunta, ¿qué más el verbo? Y diré, ¿qué trajo? Y mi respuesta es una pelota.
Por lo tanto, ¿de qué clase de verbo estoy hablando? Del verbo Verbo transitivo. transitivo. ¿Por qué? Porque tiene objeto directo, Miss. Puedo hacer la pregunta ¿qué? Más verbo. Muy bien, ahora sí, Mía, vamos a trabajar contigo. Dice, reconoce la clase de verbos. Hemos visto el verbo copulativo. A ver, vuelvo a hacer recordar. El verbo copulativo, el verbo transitivo, el verbo intransitivo y el verbo personal. El verbo copulativo, aquel verbo que por sí solo carece de significado, necesita un complemento para ser entendido. El verbo transitivo, aquel que tiene objeto directo y en el cual yo puedo hacer la pregunta ¿qué más verbo? El verbo intransitivo, aquel que no posee objeto directo y en el cual no puedo realizar la pregunta ¿qué más el verbo? Y luego tengo el verbo personal, que es aquel que carece, dentro de la oración, carece de sujeto, pero que éste se sobreentiende. Muy bien. Ahora dice, hizo su tarea durante la noche. ¿Qué clase de verbo será, Mía? Hizo, este es el verbo, hizo su tarea durante la noche. Hizo su tarea durante la noche. Si te logras dar cuenta, corazón, yo te pregunto, ¿quién hizo su tarea durante la noche, Mía? ¿Encuentras al sujeto? No. No. Entonces es un sujeto ausente, pero que se sobreentiende. Por lo tanto, estamos hablando de un verbo. ¿De qué clase de verbo, corazón, estamos hablando? De un verbo Personal. de un verbo personal. ¿Por qué, chicos, de un verbo personal? Miss, ¿por qué de un verbo personal? A ver, explíqueme. Porque yo digo, hizo su tarea. ¿Quién hizo su tarea? ¿Encuentran al sujeto? No, Miss, está ausente. Y yo puedo reemplazarlo o puedo sobreentenderlo de la siguiente manera. Ella hizo su tarea durante la noche. Él hizo su tarea durante la noche. Puedo decir, Fernanda hizo su tarea durante la noche. Puedo reemplazarlo. El verbo está ausente, pero se sobreentiende. Por lo tanto, es un verbo personal. Uy, no puedo escribir. A ver. Un verbo. Vamos anotando. Personal. Ok, Mía. Vamos a ver. Rodrigo. Rodrigo. Sí, Miss. Sí, Miss. Bien. A ver, Rodrigo. Siguiente oración, Rodrigo. Dice, ese señor vende libros interesantes. ¿Qué clase de verbo es? Ese Un señor vende. verbo copulativo. A ver, verbo copulativo. ¿Estás seguro? Sí. El verbo copulativo es aquel verbo que por sí solo no se entiende, que necesita un complemento. Verbo personal. El verbo personal es aquel donde el sujeto se encuentra ausente. Es decir, estamos viendo un sujeto tácito o expreso. Verbo transitivo. Transitivo, muy bien. ¿Por qué?
Porque el verbo transitivo es aquel al que yo puedo realizar la pregunta ¿qué más el verbo? Y en este caso, yo diré, ese señor vende libros. ¿Qué vende? Libros interesantes, Miss. Entonces es un verbo transitivo. Gracias, Miss. Muy bien, gracias a ti, Rodrigo. Ayala, Dayana. Presente, Miss. Muy bien, continuamos. Ayala, el tutor repartió los exámenes. ¿Qué clase de verbo es? El tutor repartió los exámenes. ¿Qué clase de verbo será? ¿Podrás realizar la Intransitivo. pregunta? Dime. Intransitivo. Intransitivo. ¿Segura? ¿Qué repartió? Los exámenes. Ah, entonces, ¿qué clase de verbo es? ¿Qué clase de verbo? ¿A qué clase de verbo yo puedo realizar preguntas? ¿Qué más el verbo? El verbo transitivo, corazón. Uy, chicos, ¿qué pasó? ¿No me entendieron? A ver. Miguel sí la entendí. A ver, vamos a volver a hacerles recordar. El verbo copulativo es aquel verbo que por sí solo carece de significado. Dentro de ello, la mayoría son los verbos ser, estar y parecer, la gran mayoría. Y esos verbos los hemos visto la semana en un tema anterior, los verbos copulativos, ya los hemos visto. Muy bien, luego tenemos a los verbos transitivos. Los verbos transitivos son aquellos que poseen objeto directo. Yo puedo realizar la pregunta ¿qué? Más el verbo. ¿Qué trajo? Chocolates. ¿Qué repartió? Los exámenes. ¿Qué vende? Libros interesantes. Los verbos intransitivos son aquellos que no poseen objeto directo y en los cuales no puedo realizar pregunta de qué más el verbo. Y los verbos personales son aquellos de los cuales dentro de mi oración el sujeto no se encuentra, es un sujeto tácito, es decir, que está ausente, pero que se sobreentiende, como por ejemplo, hizo su tarea, trajo regalos, comió todo, por ejemplo, ¿no? Trajo regalos, ya, él trajo regalos, ella trajo regalos. Puedo completar mi oración. Muy bien, chicos, a ver, vamos a continuar llamando. Astrid Ríos no está. Nicolás. Miss. La directora almorzó en la cafetería. La directora almorzó en la cafetería. ¿Qué clase de verbo es, Nicolás? Personal. Personal, ¿por qué? Si dice la directora almorzó en la cafetería. El verbo el sujeto sí se encuentra. Personal es cuando el sujeto está ausente. Enseñen sus cámaras, por favor. A ver, Nicolás, ¿qué clase de verbo es? La directora almorzó en la cafetería. Transitivo. Transitivo. A ver, preguntamos, ¿qué almorzó? Y la respuesta es en la cafetería. ¿Es correcto? ¿Seguro?
Intransitivo. 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 ¿Por qué? Porque no tiene objeto directo. Continuamos. Uy, Nicolás, ¿qué pasó? A ver, Dana. Mis amigos son excelentes personas. Mis amigos son excelentes personas. Dana. Dana. Copulativo. Muy bien, es un verbo copulativo. ¿Por qué verbo copulativo, Miss? Porque si yo te plasmo el ejercicio, mis amigos son, el verbo son viene del verbo ser. Entonces, ¿es entendible? No, necesito un complemento para tener significado. Y ahí está su complemento, Miss. Que es Claro, necesito un complemento para ser entendido, para tener un significado. Entonces, mis amigos son excelentes personas. ¿Ya? Muy bien. Terminen de copiar. Muy bien, terminaron de copiar para poder borrar y seguir llamando a sus compañeros. No, Miss, todavía no. Terminen, terminen, terminen. Yo sí ya terminé. Ya terminé. Muy bien. Ben-Hur. A ver, vamos a trabajar con la primera oración que sí se logra ver, hijo. Marca con un aspa el verbo que presenta las siguientes oraciones. A ver, Ben-Hur. La oración es la siguiente. Juan estudia en su casa siempre. ¿Qué clase de verbo será? Transitivo. Transitivo, intransitivo. Transitivo. Ya, a ver un momento, por favor. Ya, Mis ayer me contaron mi pelito que ya tenía bastante. muy bien, hijo. A ver, corazón. Me dices un verbo transitivo. Yo puedo decir qué más verbo, que estudia, y su respuesta correcta podrá ser en su casa siempre. No, entonces es intransitivo. Muy bien, Benjur. Es intransitivo. Nicole. Nicole. ¿Terminaron de copiar, chicos? Sí. ¿Falta? ¿A quién le falta? Sí, ya terminé. Muy bien, un momento, Nicolita. ¿A quién le falta aquí, chicos? Bueno, mi Yo ya terminé mis. Estoy preguntando a quién le falta. ¿A quién? Ya. Un momento, lo del cuadro, no se preocupen, lo voy a volver a marcar. Ya, ahora sí, Nicole. Mi tío está feliz. ¿Qué clase de verbo es? Mi tía está feliz. Mamá, mi galletita. Voy a repasar por cada vez que estamos en la clase. A ver, mi tío está feliz. Intransitivo. ¿Segura? Sí. Ya. A ver, es un verbo, Nicole, copulativo. Pero ¿por qué es copulativo? Es copulativo porque si yo te escribo en el ejercicio, mi tío está,
Nicole, ¿tiene un sentido completo? No, ¿verdad? Entonces, es un verbo que carece de significado propio. Mi tío está. ¿Está qué, Miss? Ah, entonces necesito un complemento. Está feliz. Ya, recuerda que los verbos copulativos se derivan de los verbos ser, estar, parecer y hacer. ¿Ok? Muy bien, Nicole. Continuamos. Génesis. Sí, Miss. El alumno contará un cuento. ¿Qué clase de verbo es? Mm, será. Podrás realizar la pregunta ¿qué más el verbo? Intransitivo. A ver, si yo te pregunto, ¿qué contará? Transitivo. Un cuento. Un cuento. Entonces es Transitivo. transitivo porque Transitivo. tiene objeto directo. Muy bien, continuamos. Héctor, hijo, Héctor, ¿te encuentras? A ver, Héctor, Sí, ¿dónde? Miss. Ahí está Héctor, muy bien. Héctor, mis cuadernos están forrados. ¿Qué verbo es? Consulativo. Muy bien, copulativo, muy bien, porque los verbos copulativos son el verbo ser, estar, parecer y hacer. Son verbos que por sí solos no tienen significado, necesitan un complemento. Mis cuadernos están, ya, ¿están qué? Están sucios, están forrados, están rotos, ¿qué están? Necesita un complemento. Excelente, Héctor. Miss, además de escribir de chat. Sí, ahora voy a revisar el chat. Un momento, por favor, ¿ya? Jade. Buenos días. Muy buenos días, Jade Bella. Jade, ella llega temprano a sus clases. ¿De qué clase de verbo estamos hablando? Copulativo. Ella llega, ya, ella llega temprano a sus clases. ¿Está segura que es copulativo? Transitivo. Yo puedo preguntar, ¿qué llega? No. Entonces, Intransitivo. intransitivo, muy bien. Intransitivo, ¿ya? Ya, terminen de marcar. Gracias. Muy bien, hija. Terminé, Miss. Muy bien. ¿A quién le falta, chicos? A mí, Miss. Ya, terminen de marcar rapidito. Ya, Miss. Ya, ahora sí voy a borrar. Continuamos. Identifica si la oración presenta verbo transitivo o intransitivo. Diego Alarcón, Diego Alarcón, Diego Alarcón, Diego Alarcón. Muy bien. Continuamos. Miss, ¿quién es la última? Corazón, aquí. Ella llega temprano a sus clases, intransitivo. Ay, gracias. Muy bien, continuamos. De la Cruz, Matías. Mi padre lee un libro, transitivo o intransitivo. Mi padre lee un libro. Intransitivo.
Intransitivo. Si yo realizo la pregunta, ¿qué más el verbo? Yo puedo decir, ¿qué lee? ¿Y cuál podrá ser la respuesta? Transitivo. Muy bien. Ahora sí, transitivo. Cris. Cris. Sí, Miss. Cris. A ver. Miss, su pantalla la vi, Miss, su pantalla la veo negra. Ay, Ahora no pude contar lo que me faltaba en la pregunta. En las 3 marcas con unas veces. ¿Lo encierro? ya, espérame, Benjur, espérame. Voy a trabajar un momento con Cris. Miss, ¿me puede decir cuál eran las respuestas de las otras 4 que eran de las 3 marcas? Eso. El cuadro anterior, ya. Espérame un momento, Benjur, por favor. ¿Ya? Voy a terminar de trabajar con Cris. Cris, ¿Lo encierro? voy al campo. Pueden encerrar, pueden marcar, pueden enmarcar también. A ver, Cris, me voy al campo. ¿Transitivo o intransitivo? Intransitivo. Muy bien, intransitivo. Yo no puedo preguntar, ¿qué me voy? No puedo preguntar, ¿verdad? A ver, Benjur, en el cuadro anterior me dices, ¿no? Del ejercicio número 3. Ya. La primera oración. ¿En qué oración te quedaste? A ver. Me quedé con estudiar en su casa siempre porque luego se me cortó. Lo veía negro. Ya, Juan estudia en su casa, es intransitivo. Marca. Ya no marqué. Mi tío está feliz, copulativo. Marca, por favor. El alumno, escúchame, Benjur, el alumno contará un cuento transitivo. Transitivo. ¿No? Mis cuadernos están forrados, copulativo. Ella llega temprano a clases, intransitivo. Muchas gracias, Miss. Ya, Benjur. Muy bien, continuamos, chicos bellos. Muy bien, Cris, excelente. Jaime, Jaime, un niño da limosna a los pobres. Un niño da limosna a los pobres. Será Un ratito. transitivo. Ya, yo te espero. Transitivo, transitivo. A ver, yo puedo preguntar, ¿qué da? Y me podrás decir limosna a los pobres. Entonces es Transitivo. muy bien. Continuamos, a ver. Jorge. Jorge. Jorge, ¿te encuentras? Sí, Miss, me encuentro. Ahí estás, Jorge. Muy bien. A ver, Jorge, dice, no vengas tarde a casa, ¿transitivo o intransitivo? ¿Transitivo o intransitivo? Si el anterior fue transitivo, en esta es intransitivo. Ya. Y no solamente porque el anterior fue transitivo, Jorge. Si yo te digo aquí, no vengas tarde a casa, ¿por qué tú concluyes que es intransitivo? ¿Mm? ¿Qué no puedes realizar con este? ¿Qué es lo que no puedes realizar en esta oración? Hay una pregunta muy importante. ¿Cuál es esa pregunta? A ver. A ver.
¿Mm? Vengas, o sea, no dice que tú no vengas tarde a casa. Ya, ese es en el verbo personal. La pregunta es ¿qué más el verbo? Por ejemplo, yo digo, que vengas y la respuesta tarde a casa. Entonces no tiene objeto directo, no se puede realizar la pregunta ¿qué más el verbo? Cuando no puedo realizar la pregunta ¿qué más verbo? Es intransitivo, como por ejemplo aquí Jorge, yo digo, ¿qué da? Y la respuesta es limosna a los pobres. Tiene pregunta y respuesta, entonces objeto directo transitivo. ¿Qué lee? Un libro, pregunta, respuesta, objeto directo. Yo no puedo preguntar ¿qué voy? Tampoco puedo preguntar ¿qué vengas? Por lo tanto, son intransitivos porque no tienen objeto directo. ¿Ok? No solamente lo saques porque el anterior sí es o el anterior no es. Muy bien, Jorge. Continuamos. Terminen, por favor. Sí, ya terminé. Yo también ya terminé. Y ya me falta. Terminé mis. Hay que esperar. Terminen, por favor. No, yo decidí de echar. Terminen, chicos, terminen. Ya terminé. Muy bien, continuamos. Ahora sí, terminaron. Naomi. Presente. Muy bien. Ahora sí, chicos, voy a borrar, ¿ya? Vamos a continuar. A ver, Naomi. Vamos a ver. Dice, reconoce el verbo transitivo y subraya su objeto directo en las siguientes oraciones. Mi padre recibió una carta. ¿Cuál es el verbo transitivo? A ver, Naomi. Naomi. ¿Cuál es el verbo transitivo dentro de esa oración? Mi padre recibió una carta. La pregunta sería, ¿qué Recibió recibió? Y la respuesta es una carta. una carta. Entonces, una carta es el objeto directo. Y reconoce el verbo transitivo, recibió. ¿Ya? Recibió. Ustedes lo pueden encerrar. Muy bien, Naomi. Gracias, Miss. Miss, una pregunta. ¿Pueden cerrarlo? Sí, pueden encerrar. Ana Solo Cristina. tenemos que encerrar. Sí, pueden encerrar, pero también tienen que subrayar el objeto directo. No se olviden. Continuamos, chicos. Ana Cristina, siguiente. El carpintero reparó la mesa. El carpintero reparó la mesa. Ana Cristina, ¿me escucha? Sí, Miss. Muy bien. Ana, el carpintero reparó la mesa. ¿Cuál es la pregunta para reconocer al objeto directo? Reparó ¿Qué reparó? Y tu respuesta es la mesa. la mesa. Entonces, la mesa es el objeto directo. Y reparó es el verbo transitivo. Muy Gracias, bien, Miss. Ana. Continuamos. Ruth. La policía
Pidió el pasaporte. Ruth. Victoria. Ahí estás. Victoria. El policía pidió el pasaporte. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Pidió el ¿Qué pasaporte? pidió? Muy bien, ¿qué pidió? Y la respuesta es el pasaporte. Entonces, este es el verbo transitivo y este es el objeto directo. Muy bien, Ruth. Gracias. Continuamos. Galvez, su abuelito examinó al insecto. Su abuelito examinó al insecto. A ver, Galvez. ¿Examinó? ¿Qué examinó? Muy bien, examinó es el verbo. ¿Y cuál es el objeto directo? Al insecto. Ya, ¿qué examinó? Al insecto. El insecto. Ya, continuamos. Ya está Matías. Jonás, hijo. Jonás. Mi perrito mordisquea sus juguetes. ¿Cuál es el verbo transitivo? ¿Qué mordisquea? ¿Qué Bien, mordisquea? la pregunta es ¿qué mordisquea? Y la respuesta es Un juguete. tus juguetes. Muy bien. Uf. Continuamos. Christopher. Christopher. Número 6, Christopher. Aquí serán muy felices. El verbo subrayado en la oración anterior es, el verbo es serán. Ya. ¿Qué clase de verbo es este, Christopher? Aquí serán muy felices. Christopher, ahí estás. ¿Cómo? Transitivo. Transitivo. Yo puedo preguntar, ¿qué serán? ¿Así? Aquí serán. ¿Serán qué? Muy felices. Entonces necesito un complemento. Y el verbo serán se deriva del verbo ser o estar. ¿Qué clase de verbo es? Positivo. Copulativo, corazón. Copulativo, Christopher. Adriano. Niños son las 10. Ya. Falta unos minutitos para su siguiente clase. Adriano, señala la alternativa que no presenta verbo copulativo. Señala la alternativa que no presenta verbo copulativo. Recuerda que el verbo copulativo es aquel verbo que necesita un complemento. A ver, Adriano, ¿cuál de los verbos necesita un complemento? ¿La E? Muy bien. Verbo copulativo. Él corre en el campo. Susan. No está. Ariana Guillén. Guillén, Ariana. Ahí estás. ¿Qué oración presenta verbo intransitivo, Ariana Guillén? Aquel verbo donde no podemos realizar la pregunta ¿qué más el verbo? ¿Qué oración presenta verbo intransitivo? Hola, Dana. Hola, Dana. Hola, Dana. Hola, Dana. Dana, hola. Hola, Dana. Hola, Dana, ¿qué dije? A ver, Dana, ¿qué pasó? Muy bien, Ariana Guillén. Ariana Guillén. La B. A ver. Intransitivo, corazón. Si yo digo aquí, mi hermana canta una balada, yo puedo realizar la pregunta, ¿qué canta?
una balada, por lo tanto es transitivo. Miss, ¿la 9 o la 7? 9, aquí, 9. Allá 9. A ver, Ariana Guillén, para terminar. ¿Cuál crees que sea la oración con verbo intransitivo, hija? Muy bien, mañana viajaremos por Europa. Muy bien, Ariana Guillén. Muy bien, excelente. Miss, Dime, hija. sobre la exposición que dijo, ¿ya le puedo mandar el tema? Es que ya lo Sí, tengo. si ya tienen el tema, no hay problema. Ya, chicos. Ah, ya. A ver, terminen aquí. Y efectivamente, su compañera Ariana Guillén tenía razón. Los verbos transitivos necesitan un objeto directo. Excelente, Ariana. Continuamos. Número 10 dice, ¿qué alternativa presenta solo verbos copulativos? A ver, chicos, pregunta general para poder retirarnos. Ser, estar, parecer. Muy bien, Naomi, excelente. Muy bien, pregunta general. Terminen de copiar, por favor. Terminen de copiar. Terminé, Miss. Muy Miss, bien. ya terminé. Muy bien, Espera un chicos. momento. Espere. ¿Por qué gritas? ¿Ah? Rodrigo, ¿por qué gritas? Tengo el tema, es de William Shakespeare. Ya, pero me tienen que escribir a mi WhatsApp. Para... Miss, yo también voy a exponer. Sí, yo quiero de William A ver, Shakespeare. chicos. ahorita no Yo me- también voy a exponer de William Ah, ya. Shakespeare. Entonces, elimino ese tema si ustedes van a seguir interrumpiendo. A ver, chicos, sus temas de exposición a mi WhatsApp privado. No en este momento porque yo no voy a estar anotando. Yo estoy en clase. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, chicos, terminaron. Terminaron. Miss, en la Sí, 7, yo todavía no termino. Terminen. Ya terminé. Dime, Miss, en la Jorge. 7, Miss, en la 7 ha marcado objeto indirecto y es Ay, directo. perdón, hija, perdón. Sí, tienes razón. Objeto directo es. Objeto directo, la letra D. Ahí está. Disculpa. Miss, quiero decir una cosa. Dime, Jorge. No he podido hacer el árbol genealógico porque mi hermanito Jesús ya como se la para toda la noche estando ahí viendo la televisión, ya ahí hay una televisión, ya hay esa televisión para mirarlo. Ya entonces él se queda hasta tarde mi mamá con él porque no lo puede dejar solito. A ver, hijo. Tu mami que me mande un audio explicándome, corazón. Las clases son para avanzar. ¿Ya? Las justificaciones en el privado, por favor. Yo le mandé mi árbol Manden un genealógico el audio. domingo. Yo le mandé el árbol genealógico el domingo porque estaba mal de la garganta y por eso me No van a te llevar. preocupes, corazón. Sí, he visto muy bonitos trabajos, chicos. Muy bonitas Es que a exposiciones. mí, de parte de mi abuelito y mi abuelito tuvieron 11 hermanos, así que, no, tuvieron 10 hermanos, así que no pude pararnos en mi árbol genealógico. Y le mandé el domingo porque estaba mal de la garganta. Ya, Justo por eso me corazón. van a llevar al Shakespeare. No te preocupes. Espero que te recuperes. ¿Ya? Muy bien, chicos. Si tienen alguna justificación, como la de su compañero Jorge, en mi WhatsApp personal me envían un audio o me escriben. Muy bien, chicos. Ahora sí, ¿terminaron de copiar? Miss, la última hoja es como tarea, ¿verdad? Sí. ¿Terminaron de copiar aquí todos para poder borrar? Sí, ya terminé. ¿A quién le falta? Ya, a ver.
Sí, esta de aquí ya tiene respuesta, que es la letra A. Aquel estudiante responsable parece triste. Parece es un verbo copulativo. Y esta hojita es para ustedes. Van a identificar si la oración contiene un verbo transitivo, intransitivo o copulativo. Luego, relaciona las clases de verbos con sus oraciones. Después van a responder estas preguntitas y van a escribir 4 oraciones con verbo copulativo y 4 oraciones con verbo transitivo. Y eso sería toda su tarea. Muy bien, chicos, bellos y hermosos. Cuídense muchísimo. Nos vemos el día de mañana. Los que ya tienen su me pueden ir enviando, ¿ok? No se preocupen. Y Pueden escoger el tema que ustedes quieran, siempre y cuando me informen por el WhatsApp privado, no en clase. ¿Ya? Cuídense mucho y nos vemos hasta el día de mañana. Dios los bendiga muchísimo.